Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a iniciar con el caso de la doctora Stephanie Shikai, a quien le pido pues respetuosamente que iniciemos ya con la presentación. Adelante, doctora, la dinámica como siempre es la que ya conocemos, así que siéntanse en la libertad de poder levantar la mano para hacer preguntas o comentarios relacionados con los temas y pues eventualmente vamos a ir haciendo intervenciones. Adelante, doctora Shikai. Gracias, doctor. Buenas tardes. Entonces, comenzamos. Bueno, este es un caso clínico de un paciente que llegó a la emergencia de hombres. Entonces, lo elegí porque es uno de los casos más frecuentes que vemos día a día en la emergencia. Los datos generales del paciente, pues el nombre por respeto a su privacidad lo vamos a omitir. Es un paciente de sexo masculino de 56 años, casado, católico, que reside en zona 8 de Guatemala, maestro jubilado, mestizo, con grado de escolaridad diversificado. El motivo de consulta de este paciente es astenia de 2 semanas de evolución. Entonces, según la historia de la enfermedad del paciente, el paciente refiere que desde hace 2 semanas comenzó con cansancio, a lo que no le tomó importancia. Seguidamente presentó debilidad en miembros inferiores y hace una semana comenzó con vómitos constantes 2 veces al día. No presentaba restos alimenticios, por lo que pensó que era gastritis. Se automedicó omeprazol una vez al día sin presentar mejoría. Este paciente nota que empieza a perder como el color de su tez. Además de la palidez que presentaba, sintió un olor fétido y pérdida de apetito. Comenzó a tomar sueros automedicados y sin presentar mejoría decide consultar a la emergencia. Bueno, este paciente no tiene antecedentes familiares, pero tiene antecedentes médicos de ser hipertenso desde hace 10 años, que lo trataban con enalapril de 20 miligramos una vez al día, diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años tratado con metformina 850 miligramos una vez al día, aunque el paciente refiere que usualmente sí se toma el medicamento para la diabetes, pero hay días en que se le olvida, según él. Y pues es paciente recuperado de COVID-19 que le dio era marzo, sí, en enero del 2021. Era marzo, perdón, no cambié el mes. Y no tiene antecedentes quirúrgicos de importancia, tampoco traumáticos ni alérgicos, y no refiere vicios o manías. Bueno, en la revisión por órganos, aparatos y sistemas, notamos que es un paciente somnoliento que pues responde solo cuando se le habla. De lo contrario, pues como que se desubicara en tiempo y espacio. Piel y faneras, pues la palidez generalizada. Y también en cuanto a lo digestivo, él refería a un dolor tipo urente en el epigastrio. Sistema musculoesquelético, pues disminución de la fuerza. Puede caminar, pero se debilita muy fácilmente, se fatiga muy rápido. En cuanto al perfil social del paciente, es un paciente masculino que vive en una casa formal con 5 habitaciones, 3 baños y cuenta con todos los servicios. Su hogar se encuentra integrado por su esposa y 2 hijas con quienes mantiene una buena relación, y el ingreso económico está a cargo de sus 2 hijas. Entre él y su esposa tienen una tienda de insumos diarios, sin referirnos el dato del ingreso. No posee mascotas. Y en cuanto al examen físico, notamos que es un paciente de 52 Solo, años. doctora, perdón, antes de proseguir, vamos bien hasta acá. Solo una recomendación para todos, o sea, no solo para usted que está presentando, sino para todos. En la actualidad es muy importante que dentro de la revisión por sistemas y los antecedentes, preguntemos específicamente por los antecedentes de vacunación, no solo contra COVID, sino contra otras infecciones, por ejemplo, con virus de influenza, neumococo,
porque en general son pacientes, por lo menos en medicina interna, son pacientes de riesgo, son pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y que pues es importante conocer cuál es su estatus de vacunación e incluso cuál es su postura, su actitud ante la vacunación. No lo digo solo por este paciente, sino por todos en general. Yo sé que en la emergencia a veces es un poco difícil detenerse a ver esos detalles, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de volver a interrogar a su paciente o platicar más despacio, entonces le pueden abordar con ese tópico. Adelante, doctora, gracias. Gracias, doctor. Bueno, estábamos con el examen físico. El examen físico es un paciente de 52,5 kilogramos, 1,7 metros, con un índice de masa corporal 18,2, que para un IMC normal está ligeramente por debajo de lo normal. A la temperatura pues presenta 36,4 grados. Solo, doctora, perdón, ahí voy a hacer un comentario. En relación al índice de masa corporal normal, se propone que se adapte a las diferentes poblaciones como medida antropométrica. No es la mejor medida antropométrica que correlaciona con riesgo cardiometabólico o cardiovascular. O sea, no es la medida perfecta. La ventaja que tiene es que es muy reproducible, o sea, no requiere grandes preparaciones o instrumentos especiales, más que tener una pesa bien calibrada y es un tallímetro que sea correcto para poder establecer el peso y la talla del paciente y de esa forma saber el índice de masa corporal. Pero aunque se proponen diferentes parámetros para diferentes poblaciones, en general se acepta que el índice de masa corporal normal en adultos va de 18 a 25. Si hablamos que el paciente tiene abajo de 18, tenemos que decir que el paciente tiene infrapeso o que tiene infranutrición. Y si está arriba de 25, pero abajo de 30, decimos que tiene sobrepeso, y arriba de 30 que tiene obesidad. Es importante saber esos parámetros. Efectivamente, la doctora tiene razón en el sentido de que está muy en el rango normal bajo, y con la historia que nos está contando uno debería ya de empezar a pensar en posibles situaciones o causas que estén produciendo la sintomatología del paciente. Adelante, doctora, sigamos. Gracias. En cuanto a la presión arterial, pues presentaba una presión arterial de 145/90 en el brazo derecho y 145/95 en el brazo izquierdo. Recordemos que el paciente tenía antecedente de hipertensión arterial. En cuanto a la frecuencia cardíaca, estaba taquicárdico, 112 latidos por minuto, y frecuencia respiratoria, 16 respiraciones por minuto en el límite de lo normal. Pues al examen físico ya mencionamos que es un paciente con palidez generalizada, normocéfalo, pupilas isocóricas y fotorreactivas, tabique nasal central, mucosa oral húmeda, móvil, cuello móvil y simétrico sin adenopatías palpables. Presenta un tórax simétrico, expandible, campos pulmonares bien ventilados, un corazón rítmico, sincrónico, con pulso periférico, y no se escuchan soplos a la auscultación. En cuanto al abdomen, es blando, depresible, a pesar de que el paciente refería un dolor tipo urente, a la palpación pues no refirió dolor y no se palpó visceromegalia. Pues extremidades móviles asimétricas con edema en miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo, con fobia positiva en ambos miembros inferiores. Y en el examen, en cuanto a neurológico, pues es un paciente orientado en tiempo, espacio y persona, pero hay que pues hablarle constantemente, pero sí reconocía el lugar donde estaba. Entonces, comenzando con la lista de problemas, pues el paciente, el primer problema que presenta es la astenia, que es el motivo por el que él decide consultar. También al examen físico nos damos cuenta que el paciente tiene adinamia, que presenta una gastropatía a estudio, el antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y antecedente de hipertensión arterial. Vamos a hacer una pausa acá, doctora. Solo quiero comentar en relación al listado de problemas. Es válido que coloquemos aquí un síntoma o un signo como problema específico, o como, mejor dicho, como problema en el listado.
El inconveniente de tener un síntoma muy inespecífico como problema es que tenemos un gran abanico de posibilidades o de situaciones que podrían causar X o Y síntoma o signo. Acá, específicamente hablando de astenia, fácil, hay unas más de 100 condiciones que producen astenia. Por ejemplo, fibromialgia, anemia, problemas neoplásicos, malnutrición, deficiencias vitamínicas, diabetes, o sea, nombren la que quieran y casi seguro va a tener astenia. Y adinamia lo mismo, o sea, son síntomas muy inespecíficos. Y cuando uno propone un listado de problemas, debería de ir procurando ser un poquito más específico en las posibilidades diagnósticas. Yo estoy de acuerdo con el problema número 3 como parte del listado, ¿no? Como un problema que podría englobar a las otras problemas número 1 y número 2 que está comentando la doctora. Gastropatía estudio. Ahora, me animaría yo a decir o a proponer una causa más específica como de gastropatía, porque decir gastropatía también está muy amplio, ¿no? Es decir, bueno, tiene una enfermedad del estómago, una enfermedad gástrica, pues es como decir neumopatía o decir encefalopatía, o sea, ahí nos quedamos muy, digamos, en el contexto de lo general. Con lo que la doctora comenta, bueno, específicamente para usted, doctora Shikai, con lo que ha comentado hasta ahorita, fíjese, pues es un paciente de 56 años, varón, ya jubilado, trabaja por su cuenta, vive en condiciones aceptables, digamos, o sea, no es millonario, pero pues tiene su casa propia y tiene su negocio, maestro jubilado, tiene un índice de masa corporal muy al límite bajo normal, está pálido, está asténico, y consulta pues por esos motivos, le dio COVID en 2021. No sabemos cuál es su estatus de la vacunación, pues para COVID o los otros gérmenes que podríamos vacunar, pero teniendo todo ese conocimiento que nos ha proporcionado hasta ahorita, ¿se anima usted a proponer, yo sé que conoce el caso, pues, pero se anima usted a proponer una causa más específica, por lo menos unas 3 diagnósticos diferenciales de gastropatía estudio, con el cuadro que tiene el paciente? Pues lo primero por los vómitos no alimenticios. Ay, perdón, también olvidé mencionar que el paciente refería a dispepsia. Entonces podríamos pensar en una gastritis crónica que se esté haciendo, pues que esté presentando sintomatología. Entonces por la gastritis y por lo mismo es que el paciente en su lógica pensaba que no, o bueno, que prefería no comer, pues pensaría que por eso también era el índice muy por debajo de lo, muy en el límite. Entonces, quizá una gastritis, porque tampoco es una pérdida de peso tan importante que digamos, porque él como tal pérdida de peso no refiere. Y si a la gastritis le sumáramos lo de la palidez, ¿qué opción podríamos tener ahí? Pues por la palidez y la debilidad pensaría en una anemia, pero no es como Sí, un sí, problema está grave. bien. O sea, mire, si el paciente está pálido, de plano hay que pensar que tenga anemia. Si sumamos lo de la gastropatía o la gastritis que usted piensa que puede tener el paciente, más la anemia, ya vamos como tejiendo ahí nuestras posibilidades diagnósticas, ya nos vamos acercando a algo más específico. Entonces, sumemos la gastritis con la anemia, ¿qué causas podríamos proponer como situaciones que estén afectando al paciente? Pues agregándolo del examen físico, del edema que tenía y la fobia positiva, pensaría en un paciente renal por pues por lo mismo del edema que presentaba, porque pensaría que ya, si es algo renal, estaría pasando por una gastropatía urémica. Bueno, mire, pensar en patologías renales es, digamos, muy procedente en este caso, porque pues ya tiene más de 50, tiene por lo menos 2 de las
4 causas más frecuentes de falla renal crónica que hay en el mundo. La primera, recuerden, siempre es diabetes mellitus. Lo vamos a platicar la otra semana que hablamos de diabetes, pero diabetes mellitus es la causa principal de falla renal crónica en el mundo. Y la segunda es hipertensión arterial. Entonces, un paciente diabético, hipertenso crónico, no sabemos el nivel de control que haya tenido previamente, consulta con astenia adinami, palidez, y además pues pensamos que pueda tener gastropatía, puede ser urémica, puede ser gastritis erosiva, puede ser una úlcera, puede ser que tenga, no sé, uso de medicamentos analgésicos, o sea, hay otras situaciones que podemos comentar, incluso Helicobacter pylori, hasta eso podría entrar en el diagnóstico diferencial. Pero ya le vamos como encontrando ya un poco más de sustancia o de especificidad a lo que estamos platicando. Entonces, pondríamos aquí, y entonces ya cuando me lo vuelva a enviar, doctora, el caso ya, o la presentación, pues, y la ficha clínica, modificamos la lista de problemas y ponemos ahí como problema número 1, lo de la gastropatía en estudio, más adinamia, más palidez, y entonces ya ponemos ahí, desglosamos las causas posibles que tenga el paciente y ponemos ahí, pues, no sé, hemorragia gastrointestinal crónica, falla renal crónica, o sea, las otras opciones y lo ponemos como alternativas diagnósticas. Y luego ya diabetes por antecedente, hipertensión por antecedente, la dejamos como problema 2 y como problema 3, ¿correcto? Excelente, prosigamos, doctora, adelante. Gracias. Bueno, en cuanto a los datos objetivos, pues ya conocemos que el paciente estaba en hipertensión, taquicárdico, respiraciones en el límite de lo normal y los vómitos que los vamos a clasificar como biliosos porque realmente no tenían restos alimenticios, era más como que saliva lo que presentaba el paciente. Se le realizan pruebas de laboratorio. En la química sanguínea, pues, presenta una glucosa de 93.4, pero lo que nos llama la atención es que tiene una creatinina en 8.8. Y recordamos que, bueno, y el nitrógeno de urea, pues, en 200. Entonces, son valores bastante elevados de acuerdo al rango de lo normal. Sodio en 156, también elevado. Y presenta una hiperpotasemia en 5.6. A la hematología, pues blancos normales, recuento glóbulos blancos normales, pero el paciente está anémico, presenta una anemia en 7.8 de hemoglobina y un hematocrito de 27.80. Entonces, bueno, los datos subjetivos, astenia y adinamia. Espérame aquí, doctora, que voy a hacer una pregunta aquí al auditorio. Vamos a ver a quién le preguntamos, quién esté ahí pilas. Doctor José Sebastián Jerez, ¿estamos ahí atentos, doctor? ¿Está por ahí? Doctor Jerez. Si no está el doctor Jerez, vamos con la doctora Andrea Bolaños. ¿Estará por ahí? ¿Sí, doctor? Sí, doctora, mire, pues con lo que la doctora ya nos comentó, pues confirmamos bastantes de las sospechas que teníamos, pues que el paciente, pues al final tiene falla renal y tiene ya algunos datos ahí importantes que nos está compartiendo la doctora en relación a la condición actual del paciente. Con los datos que nos comenta en esta diapositiva, ¿usted, doctora Bolaños, indicaría para este paciente darle soporte dialítico o no? ¿Y por qué? Pues sí tiene el boom arriba de 100, que me recuerdo yo que es un criterio de... Fíjese que dentro de los criterios de diálisis, lo vamos a platicar más despacio cuando hablemos de ese tema específico más adelante en las sesiones de los temas que tenemos programados en la guía curricular, pero vamos a recordar en aquel entonces, cuando vamos a hablar de esto, que existen criterios absolutos y criterios relativos para dar soporte dialítico.
Dentro de los criterios absolutos está que el paciente tenga acidosis metabólica refractaria a tratamiento, que tenga hiperpotasemia refractaria a tratamiento, que tenga edema refractario a tratamiento, o sea, Nasarca específicamente, que tenga síntomas o un síndrome urémico. Pero dentro de los relativos está también que el boom sea mayor de 100. Yo, con lo que tengo acá, hasta donde vamos, pues yo creo que sí necesita soporte dialítico, porque fíjense, pues, el paciente al final sí resulta tener falla renal crónica, y encima de esto está con náuseas, está con anemia, probablemente tenga gastropatía urémica como causa de esos síntomas, es decir, tendría parte de lo que llamamos síndrome urémico, y encima tiene 200 de boom. O sea, este paciente hay que dializarlo. Y además el potasio, aunque no tiene una hiperpotasemia grave, pues sí está hiperpotasémico. Ahora, la pregunta aquí, y esa sí se la voy a hacer otra vez a la doctora Shikai. ¿Usted a este paciente lo transfundiría o no lo transfundiría con células empacadas, doctora Shikai? Pues probablemente sí, porque primero el paciente presenta signos de gasto alto, está taquicárdico, respiraciones en el límite normal, hipertenso. Y si pues pasa a plan de hemodiálisis, por ejemplo, tiende a, pues creo que tienden a perder también, cuando pasan por hemodiálisis, también pierden una parte de componente sanguíneo, pues, que es necesario. Entonces, botan hemoglobina, podría llegar hasta un 6, digamos. Entonces, Bueno, mire, estoy de acuerdo con usted. Este paciente, si bien cuando hablamos de medicina transfusional dijimos que los pacientes con falla renal crónica tienden a hacer anemia de manera muy gradual y progresiva y se van adaptando, este paciente ya no podemos decir que esté tolerando ese nivel de anemia de forma correcta, porque como bien usted ha mencionado, tiene datos de gasto alto, taquicárdico, está hipertenso, no está taquipneico, pero sí se ve, pues pareciera estar inestable. Y tiene una hemoglobina que está en 7.8, está debajo de 8. Si al final decidimos iniciar soporte dialítico con este paciente, como parte de lo que lo va a ayudar a tolerar mejor también la diálisis, es mejorar ese nivel de hemoglobina para que oxigene mejor sus tejidos y el paciente empiece a mejorar en general. Entonces uno debería estar preparado para tener la oportunidad de transfundirle células empacadas, sobre todo durante o después del procedimiento de diálisis para que mejore su estado o su condición general. La precaución que habría que tomar es que estos pacientes no podemos transfundirle una unidad de células empacadas así normal, o sea, como procedimiento que haríamos en cualquier otro caso, porque si no tendemos a inducir cierto grado de encharcamiento pulmonar, o sea, le ponemos más trabajo a su corazón y puede ser incluso edema del pulmón. La precaución entonces es que cuando ustedes le pidan células empacadas deben solicitarlo por alícuotas, o sea, hay que pedir que una unidad de células empacadas la separen en 4 o 5 mini unidades, que son las que le vamos a transfundir al paciente de forma gradual y progresiva, monitoreándolo más de cerca para estar seguros, no solo de que lo tolere, sino de que no desarrolle datos también de sobrecarga a nivel de pulmón, o sea, que no haga edema del pulmón por sobrecarga de volumen, pero sí hacerlo durante la diálisis o inmediatamente después del procedimiento dialítico. Adelante, doctora, sigamos, por favor, gracias. gracias. Bueno, entonces comenzamos con el plan inicial del paciente. Para esto, pues abarcamos plan diagnóstico, plan terapéutico y educacional. Bueno, realmente he notado y he leído también que los pacientes para el diagnóstico de una insuficiencia o enfermedad renal crónica, lo principal aparte de la clínica es definitivamente la química sanguínea. También se le pide una orina de 24 horas, esto para calcular el nivel de proteinuria
que secreten los pacientes, un ultrasonido renal, ya que por imagen se determina si hay un cambio estructural en el riñón. Y bueno, en cuanto a la química sanguínea de nuestro paciente, pues ya tenemos los valores establecidos que están por encima de lo normal. En la orina de 24 horas presentaba un valor de 412, bastante elevado para el valor normal, que es por debajo de 10 miligramos decilitro. En cuanto a la orina de sedimento, debería no presentar proteínas, sin embargo el paciente sí presentaba. También lo que nos guía bastante es la cantidad de nitritos y cuerpos cetónicos, que en los pacientes renales está positivo. Y hemoglobina pues positiva, ya que no hay un buen filtrado glomerular y tienden a perder hemoglobina por la orina. En el ultrasonido renal, pues por cuestión de la sobrecarga que hay en el hospital, pues se da un informe verbal de lo que ven en ese momento los radiólogos y después se da el informe escrito. Pues verbalmente solo refirieron que sí hay disminución de tamaño en ambos riñones. Entonces ya hay una alteración estructural de estos que nos ayuda a reconfirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Bueno, el plan diagnóstico pues ya mencionamos. El plan terapéutico es quizá más grande y amplio que el diagnóstico, ya que la primera conducta de tratar en este tipo de pacientes es colocar un catéter Quinton para hemodiálisis, porque necesitamos bajar esos niveles de creatinina y de nitrógeno de urea en este paciente. Primero, por el riesgo a desarrollar encefalopatía urémica, por la cantidad de cuerpos cetónicos que está presentando el paciente y disminuir y bajar paulatinamente la gastropatía urémica que ya está presentando. Más adelante vamos a ver los criterios de hemodiálisis de urgencia, pero en cuanto a los medicamentos del paciente, lo principal es controlar la presión. Entonces a este paciente se le dejó carvedilol de 12.5 miligramos una vez al día y siempre el azúcar también, metformina 850 miligramos una vez al día. La eritropoyetina de 2000 unidades cada 72 horas, ya que como hay un cambio estructural y hay una degeneración de los riñones, se deja de producir la eritropoyetina natural que se produce en el aparato yuxtaglomerular de los riñones, entonces debe ser inyectado en este tipo de pacientes para evitar las transfusiones constantes, ya que este tipo de pacientes pues por lo mismo desarrollan anemia. Y gluconato de calcio porque también desarrollan una mala absorción de calcio, y esto para prevenir pues que después tengan algún tipo de problema óseo. En cuanto a la dieta, es una dieta bastante rigurosa. Lo principal es una dieta libre de sal, solo a grosso modo, porque el sodio pues por digámoslo de manera bastante amplia, pues retiene agua. Entonces estos pacientes, por lo mismo es que presentan el edema, generalmente empiezan los miembros inferiores, entonces se les restringe bastante, primero por la retención de líquidos y por la presión. Pequeñas cantidades de frutas y verduras para también en cuanto a las carnes es un máximo de 2 veces al día, libre de granos, libre de lácteos, excepto leche descremada y libre de café. De hecho, en el hospital a los pacientes renales se les da el folleto de UNAERC, que es un folleto guía donde los pacientes pues tienen que comenzar y conocer la nueva dieta que ahora deben llevar, y esta es una dieta que ya llevan a partir de ahora, de por vida, durante el tratamiento de su enfermedad. Pues acá está el folleto que dan en el hospital y les explicaron a los pacientes este nuevo proceso.
En cuanto a la actividad, los pacientes pueden desarrollarse de manera normal. De hecho, hay muchos pacientes, han habido otros que incluso trabajadores del hospital que solo llegan por un control, no llegan con criterios de urgencia, sino únicamente por control o porque van a sacarse laboratorios y ya. Pero realmente pueden seguir con la actividad laboral, eso sí, sin una carga excesiva física ni con carga excesiva de peso. Eh, Controles específicos en este tipo de pacientes. Los exámenes de laboratorio, siempre una hematología completa para monitorear que el paciente no caiga en una anemia severa, que mantenga pues no tan elevada la creatinina ni el BUN y que no desarrolle trastorno hidroelectrolítico. Entonces se controla bastante el sodio, el potasio, el calcio e incluso la glucosa. Y siempre pues el control de signos vitales. El plan educacional en estos pacientes también es bastante amplio, ya que pues es un nuevo comienzo en el estilo de vida. Hay que informarles sobre los efectos secundarios que pueden pasar durante la hemodiálisis. Al estar conectados en la máquina, pueden desarrollar náuseas, dolor de cabeza, descenso de presión, y todo esto lo tienen que informar a los técnicos y enfermeros y doctores del lugar. Los síntomas de alarma es cuando el propio paciente siente esa debilidad, le toman la presión y cuando está por debajo de 90-60 es importante que asista a un centro médico. También el desarrollo de fiebre, porque estos pacientes como ahora pues comienzan con un catéter Quinton. Estos catéteres son muy delicados, hay que tener un cuidado especial con este tipo de catéteres, ya por el desarrollo, por el riesgo de desarrollar endocarditis, que es bastante frecuente cuando no se cuida en el catéter. Entonces la fiebre siempre es importante monitorearla. Astenia y dinamia por lo mismo de que puede caer otra vez en una anemia. Y los cuidados importantes del catéter, que son no mojarlos para evitar la colonización de bacterias, no colocar peso sobre este tipo de catéteres porque pueden dejar de ser funcionales, y siempre que únicamente un técnico de laboratorio o un médico encargado puede manipular ese catéter. Siempre el cuidado nítido de ese catéter y los cuidados por parte de él, de una consulta con un nutriólogo para esta nueva dieta que le está recibiendo, consulta psicológica por todos los cambios que el paciente está atravesando y siempre el apego al tratamiento, ya que hay pacientes que al sentirse bien creen que un día sí van a necesitar la hemodiálisis, al otro no, al otro sí, y pues esto no es así. Es importante el apego al tratamiento de estos pacientes. Y pues estos son los sitios en donde consulté también para, en cuanto al caso clínico, y una breve revisión bibliográfica, pues la enfermedad renal crónica en el adulto también se presenta en niños, pero usualmente es más común en adultos. Es una alteración estructural o funcional renal que se confirma por medio de sedimento, de imagen y de histología. Deterioro de la función renal o un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, sin otros signos de enfermedad renal. Se consideran marcadores de daño renal una proteinuria elevada, alteraciones de orina, del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas y alteraciones estructurales en las pruebas de imagen como el ultrasonido renal. La gravedad de la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 categorías en base al filtrado glomerular y a la albuminuria. Y acá tenemos la escala CADIO, en donde generalmente los pacientes que llegan a la emergencia ya llegan con un filtrado glomerular menor al 15%, entonces ya presentan una falla renal establecida. Y pues como en el caso de nuestro paciente que tenía una
albuminuria muy elevada, por encima de 400. Entonces es un paciente ya con una RC CADIO 5. Y entre los factores no modificables podemos mencionar la edad, sexo, la raza y el bajo peso al nacer. En cambio, hay otras alteraciones que sí pueden ser, hay otros factores que sí pueden ser modificables, como la hipertensión arterial, al controlarla, control de azúcar en el diabético, eh, el ejercicio para disminuir la obesidad en los pacientes, una mejor alimentación para evitar que el paciente presente una dislipidemia, el uso anular o disminuir paulatinamente el uso de cigarros, también corregir la hiperuricemia, hipoalbuminemia y enfermedad cardiovascular. Perdón, acá repetí la presentación. Y en cuanto a lo que comentaba usted, doctor, es cierto, los criterios de urgencia para una hemodiálisis usan un hemotécnico AEIOU, que es como nos lo enseñan, acidosis, en donde se le sacan gases venosos o arteriales, dependiendo, al paciente, en donde presente una acidosis con un pH menor a 7.1. Electrolitos, una alteración de electrolitos como una hipercalemia en 6.5. La ingesta de tóxicos, que el paciente presente consumo de alcohol o salicilatos, que estos podemos mencionar como la aspirina. La sobrecarga de volumen, lo que mencionaba, refractaria el tratamiento, que es lo que provoca la anasarca, y la uremia, que podemos mencionar la encefalopatía urémica. Y vemos que este paciente no mostré los gases arteriales, perdón, pero el paciente presentaba un pH menor a 7.1. Entonces sí presentaba acidosis, trastorno electrolítico, sobrecarga de volumen y uremia. Entonces tenía 4 criterios de hemodiálisis de urgencia. Entonces a este paciente se le colocó el catéter y se pasó pues a hemodiálisis, y se le tramitó también una unidad de células transhemodiálisis. Únicamente, doctor. Gracias. Excelente. Bien, fíjese que a mí me parece que ha presentado bastante bien. Efectivamente, como usted comentó al principio, este problema, pues no es que lo veamos con frecuencia en todos los ámbitos de nuestro trabajo médico, pero sí tendemos a verlo con más frecuencia en los hospitales nacionales de referencia, precisamente por eso, porque son hospitales a donde llegan los pacientes con problemas más descompensados, más graves, más severos, y que requieren un mayor soporte o la intervención de especialidades. En el ámbito de lo general, digamos, en las consultas privadas o públicas, en clínicas de atención ambulatoria, tampoco es infrecuente encontrar este tipo de casos. Tal vez no los vamos a encontrar, y de hecho esa sería una de las intenciones principales de conocer el tema de falla renal crónica. El poder establecer medidas, como usted mencionó ya al final de la presentación, que nos permitan reducir la posibilidad de que los pacientes que tienen riesgos de evolucionar a este problema lo desarrollen al final, como a través de la buena alimentación, el manejo adecuado de la glucosa, de la hipertensión, el uso concienzudo y adecuado de los diferentes medicamentos que pudieran eventualmente llegar a ser nefrotóxicos, o sea, una serie de medidas que nos van a ayudar a reducir pues la frecuencia de este problema. Entonces estuvo muy bien la presentación. Yo solo, además de eso que comento, quisiera hacer un par de comentarios. Uno, en relación a lo de los catéteres. También, desafortunadamente, en los hospitales nacionales tendemos a ver a los pacientes que se complican más, y dentro de esos pacientes que se complican, de hecho ya nos presentaron un caso de esto, ¿verdad? Un paciente que tuvo un problema de una endocarditis secundaria al uso de catéter de diálisis, de hemodiálisis, que se contaminó, que se infectó. Y entonces es importante tener las precauciones que mencionaba la doctora, ¿no? Para el manejo de los catéteres. Y segundo, el manejo de la anemia. Los pacientes que tienen falla renal crónica, por su misma fisiopatología, van a tener tendencia importante a anemia.
Y dentro de las causas de anemia, la principal es la reducción en la producción de eritropoyetina. Pero también recuerden que existen las otras causas, deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, de B12, o sea, trastornos nutricionales que pueden alterar más aún el riesgo de anemia, problemas de infecciones crónicas que también inducen más anemia, exposición a medicamentos, el soporte dialítico, la tendencia a manifestaciones hemorrágicas que tienen estos pacientes por alteración de la función plaquetaria y la producción de las proteínas de la cascada de la coagulación. O sea, hay una serie de factores que los predisponen a tener anemia. Entonces, no solo es, por ejemplo, de ponerles eritropoyetina o de darles hierro a todos o darles ácido fólico a todos, hay que tener también un uso juicioso de las diferentes ayudas para el manejo de la anemia, pero casi siempre van a tener que usar eritropoyetina aunado a pues, aportes adecuados de hierro y ácido fólico y B12. Entonces, precaución con este punto también. Y a la doctora, pues solamente, además de lo que ya platicamos, le pido que cuando me envíe de nuevo su caso, me lo envíe con estas correcciones que platicamos. Y ahora, si no hay algún otro comentario, le pido al doctor Abelarde, dándole las gracias a la doctora Shikai por la presentación, le pido al doctor Abelarde que nos presente su caso. Adelante. Sí, doctor, buenas tardes a todos. Entonces yo me dice por favor, doctor, cuando se vea mi pantalla. De acuerdo, yo le aviso cuando se vea. Ya la vemos, doctor, adelante. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces les voy a presentar el día de hoy un caso de la medicina interna del servicio T2. Me pareció bastante interesante, ya que hasta la fecha, el día de hoy, era la única paciente con inmunocompromiso que teníamos en el servicio, entonces me llamaba mucho la atención la paciente. Entonces, comenzando con los datos generales y el motivo de consulta. En los datos generales tenemos que, pues, vamos a abordar el respeto al paciente, no mencionando su nombre, pero es una paciente de sexo femenino. Su fecha de nacimiento es el febrero de 1989, estado civil soltera, religión evangélica, procedencia de la ciudad de Guatemala, su ocupación es ama de casa, profesión ninguna, etnia ladina y escolaridad sexto primaria. El motivo de consulta es disnea de 2 días de evolución. Entonces, a la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que hace 2 días inicia con dificultad para respirar. Según la clasificación que le dieron los doctores al inicio de su llegada, fue grado 2, a lo cual no le toma importancia. Sin embargo, 44 horas 44 horas después, los síntomas se exacerban y la disnea progresa a grado 4. La disnea está asociada a diarrea de color amarillento, sin moco ni sangre. También está asociada a vómitos de contenido alimenticio 5 veces al día, aproximadamente 50 cc cada uno. No se automedica. La paciente, al no notar ningún tipo de mejoría, decide consultar al centro hospitalario. Bueno, entonces en los antecedentes relevantes, como había mencionado anteriormente, en los médicos, pues tenemos que es una paciente con inmunocompromiso adquirido desde hace 13 años. Una tuberculosis pulmonar, igualmente por antecedente, hace 2 años. En quirúrgicos no refiere, en traumáticos y alérgicos tampoco refiere. Bueno, al examen físico. Comenzando con el orden, es una paciente consciente, orientada, normocéfala, cabello con adecuada implantación al cráneo, pupilas isocóricas y fotorreactivas a la luz. En el cuello es móvil, simétrico, no presencia de masas ni adenopatías. El tórax es simétrico y con una dificultad para la expansión y con mala entrada de aire bilateral. El abdomen encontramos que está blando, depresible, no presencia de masas, no presencia de organomegalia. En las extremidades vemos que son extremidades simétricas, móviles, no tiene presencia de edema ni malformaciones. En
Ok, la conducta es una paciente orientada. En los signos vitales, al ingreso tenía una PA de 110/60, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 12. Al momento de su ingreso estaba saturando 92% y tenía una temperatura de 36.8 grados centígrados. Tenía su peso son 70 kilogramos, talla 1.70 y tiene un índice de masa corporal de 24.22. Doctor, no sé si voy muy rápido o para comentar o... No, doctor, vamos bien. O sea, Okay. ahí lo estoy dejando platicar tranquilo. Cuando ya tenga algún comentario le voy a interrumpir, doctor. No tenga pena. Adelante. Ok, está bien. Gracias, doctor. Bueno. Ok, antes de pasar al listado de problemas, me gustaría mencionar cuáles son los laboratorios de ingreso de la paciente, ya que como es una paciente con inmunocompromiso, los laboratorios son algo muy importante, los de ingreso. Entonces, en los laboratorios, en la hematología, ella presentaba el recuento de blancos en 13.78, presentaba una hemoglobina de 8.90, hematócrito de 27.80 y también en el caso de los datos relevantes de la química presentaba una glicemia de 68.10, una creatinina 0.28 y un nitrógeno de urea 4.80, sodio 133 y un potasio de 3.94. Ok, ahora sí, habiendo dicho estos laboratorios de ingreso, vamos a ver que los listados de problemas, el número 1 es una insuficiencia respiratoria tipo 1, que es lo que llevó a la paciente a consultar al hospital. También el número 2 es inmunocompromiso adquirido y el número 3 es una TB pulmonar por antecedente, ya que como la paciente presentaba signos y síntomas relacionados al tracto respiratorio, pues es importante mencionar también lo de la TB pulmonar por antecedente. Bueno, doctor, ahorita sí le voy a preguntar algo ahí. ¿Cómo logramos hacer encajar dentro de este listado la diarrea y los vómitos que la paciente refería presentar? Cierto, bueno, si bien la diarrea y los vómitos no son directamente relacionados a algo respiratorio, pero al hablar de una paciente con inmunocompromiso, podemos sospechar también de comorbilidades, entonces de enfermedades oportunistas. Entonces, por ello sería básicamente a estudio, ¿verdad? A estudio la diarrea y Sí, los vómitos. efectivamente lo pregunto por esa razón. Fíjense que a mí no me tocó, bueno, tal vez sí, o sea, realmente sí me tocó más o menos cuando empezó todo este problema de la pandemia, que al final se volvió una pandemia también lo del VIH, porque cuando yo llegué a rotar al hospital hace un montón de tiempo, en el 95 empecé mi rotación de hospital ahí en el Roosevelt, en medicina interna como externo, y había todavía muy poco conocimiento, se tenían varios años de estar estudiando el problema, pero se desconocían muchas cosas. Solo si comparamos la cantidad, por ejemplo, de páginas o de hojas que abarcaba el tema de VIH en las ediciones que me tocó estudiar a mí y las que tenemos ahora, hay una diferencia abismal. O sea, es más, como mis recursos eran muy limitados, yo compré una edición anterior a la que estábamos usando en ese momento, creo que era la edición 13 de Harrison, y yo compré la 12 porque estaba más barata, entonces con esa estudiaba. La cuestión es de que el tema eran como, en la edición 13 como unas 4 hojas, o sea, no era mucho, pero ahora son como 40 hojas, o sea, es un montón. Conocemos mucho más aspectos relacionados con la infección por VIH, con el diagnóstico, con el tratamiento, con las enfermedades concomitantes, pero en aquel entonces recuerdo que, y después ya en la época de residencia me tocó aún más, que siempre cuando teníamos pacientes con inmunocompromiso adquirido, o sea, infección por VIH, hacíamos, cuando nos tocaba discutir casos, una división, una línea en medio del pizarrón, digamos, y de un lado poníamos, bueno, si el paciente es VIH, todas estas son mis posibilidades diagnósticas. Y si el paciente no es VIH, todas estas otras, porque teníamos esa forma de
procesar la información, digamos. O sea, ahora ya no lo hacemos tanto porque al final de cuentas nos dimos también cuenta, valga la redundancia, independientemente si el paciente tiene VIH o no, yo tengo que tomar siempre en cuenta como que si lo tuviera. O sea, prácticamente hacer de cuenta que cualquier paciente que ingresa al hospital tiene VIH hasta demostrar lo contrario. Y por eso ustedes ahora ven que a todos los pacientes que ingresan les hacen un tamizaje, o sea, una prueba, digamos, como de base para ver el nivel de riesgo que tenga, y está uno muy pendiente de esa posibilidad. También se dejó de hacer porque al final de cuentas los pacientes ya con tratamiento antirretroviral prácticamente vuelven a una epidemiología muy similar a los pacientes que no tienen VIH o que tienen otras causas de inmunocompromiso. Entonces se dejó de hacer esa división, digamos, de las etiologías de los problemas. Pero esta paciente, fíjense, pues tiene dificultad respiratoria. Y teniendo en cuenta el diagnóstico de base, yo tengo que pensar no solo en los gérmenes normales, como neumococo, Klebsiella, moraxella, todos los que ya conozco de neumonías, incluso virales, también pensar en COVID, pensar en otros virus, sino también pensar en los gérmenes, como usted ya lo mencionó, pues no convencionales o gérmenes oportunistas, ¿no? Neumocistis Girovechi, que antes se llamaba Neumocistis carini, ahora se llama Girovechi. Pensar en hongos, pensar en tuberculosis, reactivación de tuberculosis, más aún que tiene un antecedente de eso. Y en el aspecto de la diarrea, pensar igual. O sea, puede ser que la paciente tenga, no sé, giardia, que tenga entamoebas, que tenga cualquier causa de diarrea. Normal, digamos, habitual. Pero también gérmenes oportunistas como Cryptosporidium, Cyclospora belli, o sea, cualquier otra situación que pudiera inducir diarrea en mi paciente. Incluso, tomando en cuenta lo de la tuberculosis, hasta tuberculosis intestinal debería de tomar en cuenta como parte del diagnóstico diferencial. Y mis pruebas diagnósticas deberían ser muy amplias, muy completas, pensando en todas esas diferentes posibilidades de afección con el caso. Sigamos, doctor, muy amable por el espacio. Adelante. Está bien, doctor. Bueno, entonces, ella ya era una paciente, de hecho era ya una paciente conocida por la clínica 17. Entonces, ella te presentaba al momento del ingreso, presentaba una carga viral de 537. Esa era su carga viral. La paciente, pues yo tuve la oportunidad de hablar con ella, entrevistarla. Recuerdo que ella me decía de que ella no tenía un buen apego al tratamiento, al primer tratamiento que le dieron. Presentaba ya 2 abandonos de tratamiento antirretroviral y ya tenía aproximadamente un año sin ir a la clínica, prácticamente. Entonces, definitivamente sí estaba mal al momento del ingreso. Y sí, básicamente esos eran los datos importantes que de acá con respecto al... Entonces, mire, con esto que me comenta o que nos comenta al final, además de lo que nos pone ahí como listado de problemas, sí le voy a pedir que agreguemos lo de la síndrome diarreico agudo a la paciente y las posibilidades diagnósticas de síndrome diarreico agudo, y que ponga también como problema lo del abandono de tratamiento, porque eso, para un paciente con VIH, ya con SIDA, criterios diagnósticos de SIDA, que los tiene, ya para ese tipo de paciente, ya eso es un problema adicional. O sea, tener abandono de tratamiento es un problema que hay que abordar de forma específica. Ahí se tiene que involucrar el médico, se tiene que involucrar la trabajadora social, se tiene que involucrar psicóloga, o sea, tiene que tener un abordaje ese problema como tal. Entonces, pongámoslo ahí agregado en el listado de problemas cuando me vuelva a enviar el caso, por favor. Gracias. Ok, está bien, doctor, gracias. Entonces, continuando con el análisis y la discusión. Entonces, como bien había dicho, al tratarse de una paciente con inmunocompromiso adquirido ya hace más de una década, es importante investigar si la paciente está actualmente en tratamiento, que no lo estaba porque ya lo había abandonado, y cuántos abandonos ha tenido el tratamiento, porque recordemos que a cada abandono de tratamiento, el virus de VIH tiene una capacidad de mutar. Entonces, básicamente el tratamiento antirretroviral que ha venido tomando deja de ser efectivo. Entonces, esto es muy importante para la valoración del tratamiento y el abordaje del paciente. Entonces, a su vez, es importante entrevistar a la paciente en busca de más comorbilidades crónicas, como por ejemplo, si
es una paciente hipertensa, si es una paciente con diabetes mellitus, que es una paciente con fallo renal, algo que además del VIH esté disminuyendo su sistema inmunitario. Las principales, bueno, entonces, además de ello, vamos a ver de que una de las principales causas del abandono, según estudios, especialmente con antirretrovirales, son el olvido y la intolerancia al tratamiento. Entonces, entre ellas también podríamos agregar de que los pacientes al notar una mejoría, porque recordemos que los antirretrovirales lo que hacen es básicamente disminuir la carga viral del virus. Entonces, básicamente, incluso algunos pacientes llegan a estar totalmente indetectables. No presentan signos, no presentan síntomas, no presentan enfermedades oportunistas. Entonces, básicamente los pacientes creen de que la enfermedad ya se solucionó, que así van a estar. Entonces, yo creo que también una de las causas principales por cual las personas abandonan el tratamiento es porque ven una mejoría. Entonces, creen de que esa mejoría va a perdurar por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, entre las comorbilidades más comunes que en pacientes con VIH son los trastornos de salud mental, emocional, especialmente la ansiedad y la depresión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales crónicas, trastornos neurocognitivos. En este caso, sí me gustaría añadir que mi paciente, la paciente que está en el servicio, presentaba, sí, al momento de los primeros días en el servicio estaba como un poquito desorientada. Yo le hacía preguntas y le costaba como responderme. Sí, también podría ser porque la paciente pues refería el consumo de sustancias ilícitas. Entonces, a pesar de que ya tenía un tiempo ya hospitalizada, pues igualmente de alguna forma el estado cognitivo de las personas se llega a trastornar. Entonces, también puede ser debido a eso. Entonces, también una de las... Solo doctor, mire, perdón, pero ya esto también lo agrega en el listado de problemas, porfa. El consumo de sustancias ilícitas. Sí, hay que poner ahí drogadicción, o sea, porque la paciente tiene pues ese problema adicional, o sea, que nos viene a complicar más aún la dinámica de trabajo o de apoyo que le podamos proporcionar a la paciente. Incluso, fíjense que no sé ahora específicamente qué tanto afecte, creo que sí lo sigue afectando, pero en mis tiempos, como diría mi abuelito, cuando teníamos recursos más limitados en cuanto al tratamiento y se empezaban con los programas de apoyo para los pacientes con VIH y sus antirretrovirales dentro de las condiciones que los pacientes debían cumplir para no solo entrar al programa, sino para permanecer en esos programas, eran ser constantes en sus citas, que esa paciente no lo cumple, y tener otros, o mejor dicho, no tener otros problemas como adicción a sustancias ilícitas, que eso lo debemos agregar aquí también como problema adicional, porque además de lo del abandono de tratamiento, esto también está relacionado con lo que le está sucediendo a la paciente. Entonces, amerita además un tratamiento o un abordaje específico para ese aspecto de su salud física y mental, digamos. Hay que abordar ese problema también. Entonces lo agregamos también en el listado de problemas, doctor. Y al final, antes, no ahora, pero antes, cuando el paciente tenía este tipo de situaciones, pues desafortunadamente salía de los programas de apoyo. Ahora no es tanto porque hay más recursos, hay más desde fuera, o sea, tenemos más financiamiento, patrocinio de programas internacionales y no es tan... digamos, tan tajante el hecho de que el paciente tenga esta problemática para sacarlo de un programa de apoyo. Pero anteriormente, hace unos 20, 25 años, sí era un problema serio, pues, porque al final los pacientes se quedaban prácticamente pues, en el aire, no tenían, comprar esos medicamentos antirretrovirales, como ya les platicó el doctor Gebhardt, por lo privado es bastante caro también. Sigamos, doctor, adelante. Sí, doctor. Bueno, gracias. Y si no estoy mal, en la clínica 17 les dan mes con mes, ¿verdad? La dosis que tienen que... Exacto, en la clínica 17 hay que cumplir con todas sus citas. Si el paciente falta una cita, ya lo están contactando las personas de trabajo social y toda la red de apoyo que hay. Y si no lo logran encontrar o no responde, lo van a buscar a su casa. O sea, lo buscan hasta que lo encuentran. Porque pues sí se cuenta con ese apoyo y eso permite
que la clínica, aún con todos los problemas que hay en salud pública en Guatemala, la clínica de VIH del Hospital Roosevelt sea una de las puntas de lanza, no solo en Guatemala, sino a nivel del Istmo Centroamericano, en relación a la calidad y cantidad de atención que se pueda brindar para estos pacientes. Entonces, por este tipo de apoyo que se les da. Entonces, sí es importante darle seguimiento en este caso. Adelante, doctor. Ok, está bien. Bueno, entonces, cáncer de pulmón, ano, colon, riñón, faringe, laringe, boca, en fin, pues múltiples cánceres. Entonces, la propuesta de manejo. Bueno, al ser una persona inmunocomprometida, primero hay que tratar de estabilizarla. En el caso de ella tenía disnea, entonces estaba saturando al momento del ingreso 92%. Para colocarle oxígeno, pues tengo entendido que es menor a 93. Y también hay que valorar otros criterios como por ejemplo el estado del paciente y el estado general del paciente, pero también ameritaba colocarle oxígeno. Entonces, el primer paso sería estabilizar a la paciente, colocarla en un lugar sentada o acostada, principalmente que sea en un lugar, o sea, en una camilla no recostada, no acostada completamente, sino a un nivel de ángulo más o menos de 60 grados. Entonces, ya para el diagnóstico, entonces, primero las valoraciones generales, como es el electrocardiograma. Al hablar de disnea, nos importa también la radiografía de tórax, pruebas de hematología para ver cómo están los niveles de hemoglobina, hematocrito. Al ser una paciente CD4, nos importa mucho también los niveles de los glóbulos blancos, que ella lo presentaba alto. Ahí nos puede indicar que puede haber, que seguramente hay algún patógeno que está provocando eso, ¿verdad? Entonces, en la química sanguínea, pues el manejo de los electrolitos para ver si no también hay una falla renal como comorbilidad, los tiempos de coagulación y hemocultivos. Entonces, ella, doctor, le realizaron al momento del ingreso, le realizaron un cultivo que dio positivo para hemófilos de influenza. Entonces, ese era el patógeno que ella tenía nomás al llegar al inicio. Ok, entonces, después de ello, días después, se le realizaron, el 28 de junio, se le realizaron en un hemocultivo que salió estéril. Entonces, se le estuvo dando el manejo de la insuficiencia respiratoria, doctor, pero hay algo que sí me llamó la atención, porque la paciente, al presentar un hemocultivo estéril, pero sus síntomas no mejoraban, es decir, no se vería ninguna mejora en la paciente. Entonces, el día miércoles 6 del presente mes, de julio, la clínica 17 pues visitó a la paciente, y tras ver que el hemocultivo estaba estéril, pero la paciente prefería mejoría, decidieron medicar a la paciente con 3 antibióticos. Entonces, le empezaron cobertura con vancomicina, ceftriaxona y meropenem. Estos 3 antibióticos, el plan con ella es durante 14 días, que cumpla los antibióticos durante 14 días. A la actualidad, a la fecha del día de hoy, pues ella está cumpliendo su 10º día de vancomicina, su 9º día de ceftriaxona y 9º día de meropenem. Ya la paciente ya se ve muchísimo mejor, la tos que ya se dio prácticamente. Sin embargo, el día martes de esta semana, la paciente pues salió positiva para aspergillus y se inició cobertura con voriconazol. Se inició cobertura con voriconazol, que es un antifúngico, y la paciente pues ya no tiene prácticamente dificultad para la respiración. Tiene apenas en estos momentos, la paciente estaba saturando normalmente 94, 95 con 0.5 litros de oxígeno, y cuando le quitamos el oxígeno pues sí logra mantenerse. Sin embargo, los doctores decidieron que todavía era necesario el oxígeno. Sin embargo, la paciente ya el curso que ha tenido ha sido con bastante mejoría. Prácticamente
Sí, eso sería, doctor. No sé si hay algún comentario acá. Fíjese, muy bien. Mire, este comentario, pregunta que voy a hacer a continuación, pues no lo dirijo como crítica a usted directamente, o sea, no lo vaya a tomar a mal para usted. Lo Ok. que pasa es que no entiendo, o sea, sí entiendo la necesidad que siente el médico encargado o el infectólogo o el fellow de infectología que está viendo a la paciente, de hacer algo más para no perder la oportunidad de rescatar el cuadro infeccioso de esta paciente. Porque de plano tenía una infección, no sabemos exactamente qué tipo de infección bacteriana, pero de que la tenía, la tenía. Se aisló un germen en sangre, o sea, estuvo bien el hecho de dar un abordaje de antibiótico de amplio espectro. Eso es en mi humilde opinión. Lo que no comprendo bien es por qué dejamos combinado ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, con un espectro muy amplio para gérmenes gram negativos y algunos anaerobios, con vancomicina, que ahí sí entiendo pues la combinación, porque la banco también tiene más espectro de acción sobre gram positivos y anaerobios también, pero ¿por qué combinamos ceftriaxona con meropenem cuando tienen un perfil o un espectro de acción bastante similar? Tal vez el meropenem con una mayor penetración a ciertos tejidos del cuerpo, y yo hubiera entendido que cambiaran la ceftriaxona por meropenem y que la dejaran combinada con la banco, pero no entiendo yo, en mi ignorancia, ahí sí reconozco, pues, no es porque yo me las quiera llevar de saberlo todo, pues, pero no entiendo yo la combinación de ceftriaxona con meropenem y vancomicina. Y obviamente no quiero que usted me responda. Si usted sabe la respuesta, por favor de una vez me la dice, pero si no la conoce, le voy a dejar de tarea. Fíjese, doctor, si usted cumple con esa tarea, le voy a poner una notona ahí en su caso. Lo que quiero es que vaya y le pregunte al fellow de infectología o al infectólogo que está dándole seguimiento a ese paciente por qué le dejó combinada la mero con ceftriaxona y la banco. O sea, porque entiendo ceftrax con banco, lo entiendo. Entiendo mero con banco, perfecto, pero no ceftriaxona con mero y banco. Entonces, tal vez para que nos haga favor de buscar a la persona que indicó esa combinación y que nos explique por qué razón, cuál fue la justificación para dejarlo combinado de esa forma. Obviamente no le voy a dar la razón o le voy a quitar la razón, solo quiero saber por qué dejaron, cuál fue la justificación para dejar ese esquema de combinación antibiótica tan, en mi opinión, tan extraño, digamos. Pero bueno, evidentemente algo funcionó porque la paciente mejoró. ¿Cuál fue la conclusión de la paciente? O sea, se fue a su casa, ya está en seguimiento en la clínica, ¿qué pasó? No, doctor, viera de que como ella todavía está hospitalizada, yo recuerdo el comentario de la doctora que decidió colocarle la combinación de 3 antibióticos, que es porque el cultivo salió estéril y la paciente no refería mejoría, seguía mal, estaba saturando. Ella le quitábamos el oxígeno que tenía, se desaturaba prácticamente hasta 80, 79, 78, estaba muy mal. Y ya tenía cobertura antibiótica solo con banco. Entonces, por esa razón, ellos decidieron prácticamente de manera empírica colocarle los 3 tipos de antibióticos. Pero mire, es que esa es la parte que, o sea, sí lo comprendo usted ahorita que me lo dice, porque entiendo que hubo un momento en el que estaban como desesperados por hacer algo y que no tenían más evidencia. Pero lo que no comprendo es por qué combinar una cefalosporina de tercera con un carbapenémico, cuando son medicamentos de la misma familia y con un espectro de acción bastante similar. O sea, no, o lo dejaban con la Ceftriax o lo dejaban con el mero, pues, o sea, no sé. Entonces yo quisiera saber por qué querían cubrir. Por ejemplo, ¿qué cubrían con ceftriaxona que no cubriera meropenem? ¿Y qué cubrían con mero que no cubría ceftriaxona? Yo tengo la impresión que en todo caso hubiera sido mejor dejarla o solo con la mero, o sea, me imagino que al principio empezaron con banco, después, por lo que usted comenta, agregaron ceftriaxona y luego agregaron la mero, o la ceftrax y la mero la pusieron juntas. Fue el mismo día, doctor, fue el mismo día que les agregaron ambas. ¿Y quién fue la que lo dejó? O sea, recuerda el nombre, ¿no?
Sí, es la doctora, es la jefa del infecto. La ¿Pero quién de doctora, todas? no, no es la doctora Orantes, es la otra doctora, realmente no recuerdo su nombre. Mira, pues de ahí de jefas de infecto está la doctora Sandoval, está la doctora, Es la doctora Sandoval, ella lo dejó. Sí. está la doctora Meléndez también, doctora Samayoa. No, es la doctora, eh, la primera que mencionó. Sí, recuerdo con el Sandoval. nombre. Sí, 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 es ella. Sí, ella lo dejó. Mire, y está la paciente ¿en qué servicio es? Está en la D2. Doctor, pero no le va No, 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 tranquilo, tranquilo, doctor, no tenga pena. Mire, pues, no se preocupe. Mire, pues, yo le voy a dar chance a usted. Ajá. Yo no voy a intervenir porque, o sea, yo podría ahorita directamente contactarla a ella y preguntarle, pero no lo voy a hacer. Le voy a dar chance a usted para que usted lo haga el día lunes o martes, o sea, el día que tenga oportunidad, platique con la doctora y pregúntale, mi doctora, es que fíjese, me tocó presentar, quieren, le dice que me lo presentó a mí, o sea, o que lo discutimos ahorita en el grupo. Y le dice, mira doctora, fíjese que pues discutimos este caso y lo presentamos, pues gracias a Dios la paciente va bien, pero al final no pude yo entender, y ahí dígale pues que fui yo, o sea, no le diga que usted no, dígale que es que el doctor no sabe, el doctor no sabía, o no entendía por qué combinar ceftriaxona con mero, qué era lo que pretendíamos, qué podríamos incrementar de cobertura antibiótica que no se cubriera ya sea con una o con la otra. Y bueno, ese es con el ánimo de que todos aprendamos, no de que le pongamos el dedo a usted ahí, que usted lo está denunciando, no tenga pena. Yo no voy a comentar nada, pero sí quiero que usted haga ese ejercicio, por favor, de buscar a la doctora y preguntarle cuál es la justificación de hacer esa combinación de antibióticos. Evidentemente funcionó, como le digo, todo media vez el paciente mejore, o sea, yo no tengo nada que decir, pero sí quisiera entender mejor por qué combinar los antibióticos de esa forma. Entonces lo dejamos para la otra semana, usted nos lo comenta y si quiere también en el caso, ya cuando me lo envíe con la ficha, en el análisis me pone ahí la justificación de la combinación de los esquemas antibióticos que usó la paciente. Perfecto. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Ahí estamos, doctor, o tiene algo más que presentar. Básicamente después ya solo le iba bueno, el desenlace de la paciente, como había mencionado que también se le detectó aspergilos, pues es cobertura con lo que se le está dando el antifúngico, que es voriconazol, cumplir los 14 días de la cobertura antibiótica y ese es el plan con la paciente. La paciente, como había dicho, ya está muchísimo mejor, ya no se desatura, ya camina, ya sin necesidad del oxígeno, ya muchísimo mejor. Entonces, solo una breve revisión bibliográfica, recordando que el VIH pues pertenece a la familia Retroviridae, es un virus ARN envueltos, AN polimerasa transcriptasa reversa. También quería mencionar un poco, solo ampliar levemente lo de las infecciones oportunistas. Básicamente aquí podemos ver que se sale un poco de lo básico porque ya podemos ver que hay neoplasias asociadas al VIH, como lo más mencionado en los libros es el sarcoma de Kaposi. Hay todos tipos de linfomas y carcinoma de células escamosas. También podemos ver enfermedades micóticas, como es el caso de la paciente que tiene aspergilos, candidiasis, enfermedades por protozoarios y también enfermedades bacterianas. El siguiente, bueno, y ya después están las conclusiones. Mi primera conclusión es que en pacientes con inmunocompromiso adquirido es primordial la búsqueda de información acerca del tratamiento antirretroviral, a su vez investigar por abandonos de tratamiento. Importante también hablando de VIH, que el periodo de ventana es el tiempo que demora una persona que se ha infectado con el VIH en reaccionar contra el virus y desarrollar anticuerpos anti-VIH. Esto se conoce como una conversión serológica. El tercero, los fármacos antirretrovirales son medicamentos específicos para el tratamiento de infecciones por retrovirus, como es el caso del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y estas son mis referencias bibliográficas, doctor. Entonces yo voy a estar preguntando acerca de la combinación de los tres antibióticos y lo voy a estar agregando a la ficha clínica.
De acuerdo, doctor, muy amable, gracias. Entonces espero esas correcciones con el nuevo envío y pues también me parece que presentó bastante bien, aprendimos bastante. No veo aquí manos levantadas ni comentarios en el chat, así que con esto y dándole las gracias a todos por su presencia y en especial a los presentadores de hoy por compartir con nosotros los casos, me despido y despido de esta actividad. Pues recordándoles que nos reuniremos de nuevo el día lunes para seguir con los temas académicos que tenemos. Ya empezamos con todo lo que es el área metabólica. Vamos a platicar un par de días de la próxima semana sobre diabetes mellitus, así que nos reunimos entonces. Cuídense bastante y que estén muy bien. Descansen. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Feliz tarde. Gracias.